En un mundo lleno de filtros y poses, ¿qué pasa cuando alguien se atreve a contar su historia tal cual es? Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Guillermo Serrano y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos de cómo contar nuestras historias de la vida real tal como son, con sus heridas, esperanzas, fe, duda, éxitos y fracasos, bueno, con todo lo que nos hace humanos. Un reciente artículo de la revista Image comenta la honestidad narrativa de Emily Bernard ante una vida marcada por el trauma, las memorias que se crean y el acto de escribir como una oportunidad de sanidad espiritual. Interesantemente, es un testimonio sin respuestas fáciles, solo conversaciones que te invitan a pensar, sentir y tal vez ayudar a sanar a otros. A fin de cuentas, la vida requiere ese equilibrio entre lo que cargamos y lo que soltamos y cómo transformamos esas experiencias en expresiones de servicio. Pero antes te invitamos a suscribirte gratuitamente a nuestro podcast. Encuentra, descarga y escucha cada semana Entre Amigos con Gerson García. Lo encontrarás en YouTube, Spotify, Apple o donde quiera que descargues tus podcasts. También podrás encontrarlo en nuestro sitio de internet que daremos al final de nuestra conversación. Te invitamos, por supuesto, a que compartas nuestro podcast en tus redes sociales. Tú eres nuestra mejor forma de promoción al permitir que tus familiares, amigos y seguidores también participen de este tiempo juntos. Pues en el día de hoy consideramos un artículo que se nos hizo interesante de la revista Image, una revista norteamericana que trata temas de fe, espiritualidad, arte y la idea del misterio que muchas veces rodea nuestra vida espiritual y ese sentido de admiración ante un universo dinámico y que continúa sorprendiéndonos de alguna manera. Y esta revista dedica un artículo a la idea de escribir con integridad. Y no solamente escribir hechos factuales o escribir lo que no es ficción, sino escribir con integridad también la ficción. Escrito por Emily Bernard. Y me llamó mucho la atención, Guillermo, este encare de escribir con integridad, porque a la hora de crear novelas, la integridad no necesariamente sería un ingrediente, especialmente si estamos pensando en escribir algo de ficción, algo que no es real, algo incluso fantástico o inventado, ¿no? Bueno, el escritor de alguna manera tiene que hacer, yo diría, acopio, como se diría, ¿no? Juntar todos aquellos elementos de su cultura, de su idioma, de lo que ha leído, de lo que ha vivido, para poder expresarlo en un cuento, en una novela. Ahora, ¿cuánto de esto puede ser real o no? Lo definió muy bien Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, cuando dijo que el 50% de sus memorias, cuando él las escribió, eran cuestiones de las que se acordaba que podrían tener una base real, y las otras eran de relleno, que podrían ser inventadas, pero que cuadraban bien en el relato. Y lo dijo en una conferencia ante la Academia de la Lengua, cuando le dieron un premio, no me acuerdo qué premio dieron. Debe haber caído como una patada en el estómago Me esa imagino. declaración, cuando todos los maestros, todos ellos con sus pelucas tan ilustradas, aparecían ahí como muy doctos y muy éticos y muy reales, ¿no? Pero en realidad, ¿hasta dónde somos personas íntegras y con cierta ética cuando escribimos? Eso está por verse, creo yo. Qué interesante, porque yo recuerdo quizás la antítesis de eso, de esa declaración de Gabriel García Márquez, de que todas las memorias, incluso las verdaderas, son inventadas, ¿no? Que todo es realmente una creación y un artificio a la hora de escribir. Y por otro lado, me recuerdo con nuestra compañera Elsa Mazón conversar hace muchos años, en un par de ocasiones, con la escritora chilena Isabel Allende, que decía que toda su familia, todos sus familiares estaban enojados con ella, estaban molestos con ella, justamente porque ella escribía cosas y revelaba secretos de familia, ¿verdad? Y cosas que eran incluso tabú, medio trágicas, y ella no tenía ningún problema de exponerla y decía que la mayoría de la familia no se hablaba con ella justamente por eso. Así que había un elemento de integridad, por lo menos la familia de esta escritora
paisana tuya, sí escribí algo que parecía tener base en una realidad que por lo menos era percibida por su familia. Así que me imagino que son dos polos opuestos, Yo ¿no? creo que la persona que escribe este artículo, ¿no?, relata al principio de esta entrevista un hecho que realmente es escalofriante. Ella dice, de todas mis identidades, la más reciente y en cierto modo la más liberadora es darme cuenta de que soy una sobreviviente de un crimen violento y eso nunca me abandonará. Mm. Dice que hay una especie de liberación en saber que esto es algo con lo que tendré que lidiar el resto de mi vida cuando tantas otras cosas son inciertas. Y ella realmente parece que pasó por esta experiencia de ser el objeto de un crimen intencional o no, y en donde ella tiene que vivir con eso. Y entonces cuando dice, pienso en esto todos los días, cuando escribí mi primer libro, en mis hijos, pienso en mi madre, en el apuñalamiento y en Dios. Mm. Quizás porque son misterios que no sé cómo resolver, cómo lidiar con el pasado, cómo retribuir. Quizá todo esto no sean más que contenedores de esa gran pregunta, ¿qué es lo que debemos? Y realmente yo encontré esta parte de comienzo de esta entrevista escalofriante, porque debe ser una cosa tremenda ser el testigo, el protagonista de una especie de crimen que no se llega a realizar, pero que sí se atenta, y la persona tiene que vivir con esto cuando escribe. Y aquí está, yo creo, la parte crucial de este tema, ¿no? La cuestión de la ética, el comportamiento. ¿Cómo vamos a resolver esas preguntas y cómo lo vamos a reflejar en la vida diaria y en las cosas que escribimos? Y me imagino que como escritora eso lo pone en una situación difícil, por lo menos en el plano comercial, porque muchas veces lo que leemos, y particularmente cuando tiene esta dimensión testimonial, quisiéramos que nos alentara de forma positiva, ¿verdad? Entonces, encontrar una narrativa que nos dice que ante una tragedia todavía existe la dificultad, todavía existe la incertidumbre, todavía existe el dolor y que no se ha podido superar, y esa es la parte de escribir quizás con integridad y con genuinidad, pues muchos de nosotros que buscamos mensajes mucho más positivistas y de triunfo, no aceptaríamos esa narrativa, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que conté una historia a mis hijas y Victoria, la más mayor, que es muy suspicaz, se quedó despierta, la otra se quedó dormida y entonces la historia deliberadamente yo la hice terminar mal, de una manera con una resolución trágica. Y mi hija no lo aceptaba, me decía, no se podía ir a dormir esa noche porque no había terminado la historia, ¿verdad? En un tono positivo y triunfal y con una resolución donde el bien triunfa, ¿verdad? Y donde todo cae en orden. Es decir, está de alguna manera en nosotros esta idea de que si el final y el desenlace no es triunfalista, no es brillante, la historia realmente no nos interesa. Así que la confesión de Emily Bernard, la persona que es entrevistada para este artículo, de, bueno, aquí está mi vulnerabilidad, aquí está mi lucha y fíjate que todavía no la he superado. Me da la impresión que no sé si hace muy buena literatura, por lo menos comercial, ¿no? No sé si se vendería esa obra mucho. Es probable, ¿eh? Es Ah. probable. En el libro que ella escribió, que se llama Black is the Body, que podríamos traducirlo como que el cuerpo es oscuro, dice, ante la pregunta, ¿qué es lo que nos debemos a nosotros mismos? Dice, esa parece ser una pregunta que anima toda la obra del libro que ya he mencionado. En ese libro se plantea la idea de la herencia como un don y a la vez como una carga. ¿Qué llevas contigo cada día, tanto en tu trabajo como en el mundo? Dice, me encanta esa pregunta y creo que la pregunta complementaria es, ¿de qué podemos desprendernos? A medida que envejezco y me preocupan mis rodillas, ese es un tema también mío personal, creo que tengo derecho a dejar ir algunas cosas de la lista de cargas que llevo conmigo. Una de ellas es la raza. No pienso en ello todos los días. Eso no significa olvidarlo, por supuesto, pero tengo el privilegio de haber podido diseñar una vida donde el racismo no interfiere en mi día a día. Y ahí es donde interviene la parte ética. ¿Cómo podríamos nosotros escribir sin llevar con nosotros la carga que a veces nos identifica, ¿no? Como personas, como la herencia que tenemos, como el país de donde venimos, la cultura que nos arropa, ¿no? Que nos hace ser tan distintos
y tan diferentes. Quizás entre mi círculo de amistades, Guillermo, tú eres la persona que tiene más interés en este proceso de la escritura, lo has hecho, tienes algunos escritos, has colaborado en talleres de escritores. Desde el punto de vista de la honestidad a la hora de escribir, porque me da la impresión que muchos escritores son simplemente técnicos, son gente con habilidades de contar historias o con habilidades de explicar cosas en la página escrita y no necesariamente hay un trasvase de tipo emocional o una intención altamente creativa, ¿verdad? Y luego está la dimensión comercial que hemos mencionado. El tema de la integridad, ¿verdad? El tema de reconocer tus limitaciones y el tema de exponerte ante otros de esta manera como Emily Bernard describe en este artículo. ¿Es eso una realidad en la escritura o es simplemente una idealización de todo el proceso de escribir? Yo creo que la última parte yo creo que es real. Hay una cuestión ideal a la que uno apunta, a un mundo mejor, a un mundo que sea más justo, más equitativo, y uno quiere de alguna manera aportar en ese mundo, aunque la realidad que le rodea sea de injusticia, de persecución, a veces de limitaciones que nos han impuesto o que nos hemos impuesto y que nos hacen prácticamente esclavos de una realidad. Pienso honestamente que todo escritor que se precie tiene que llegar al punto en donde quiere apuntar a un espacio mejor, a una sociedad que sea más justa, en donde a lo mejor no se viva un mundo totalmente idealizado, pero que por lo menos apunte a valores que son de alguna manera universales, ¿no? Como el amor a la vida, al medio ambiente, al derecho que tienen los demás a expresarse, a ese tipo de cosas que uno creería que se dan en todos los lugares, en todos los países, en todas las culturas, y sin embargo no es así. Hay que vencer esa limitación y hacerlo de una manera que sea elegante, que sea con prosa, que sea con un buen verbo, que sea con palabras que además los demás entiendan, porque la No. tentación de uno es llegar a escribir con tanta elegancia que la demás gente quede descolgada de lo que uno está diciendo. Así es, así es. Y eso parece que es una tradición que nos llega en el castellano desde el barroco, ¿verdad? Este es Francisco Quevedo, ¿verdad? Que complicaba las cosas frente a Lope de Vega que decía, escribo como hablo. Así que el estilo hay que mantenerlo de una manera creativa al mismo tiempo que nos hacemos entender. Pero yo estaba pensando, Guillermo, en esta dimensión que ella apunta también acerca de la fe, la religión y la escritura, ¿no? Y cómo, aunque ella admite que no siempre explícitamente escribe sobre fe, la fe cristiana de alguna manera es central en su vida e incluso ella lo ve como un reflejo de esa imagen de Dios, ¿verdad? Ella siente un placer y un sentido de trascendencia que le viene de lo alto cuando escribe. Y me llevó eso a pensar inmediatamente en el libro de los Salmos, ¿no? Justamente con lo que estamos hablando, particularmente estos salmos donde hay un conflicto interno del salmista que es evidente, ¿verdad? Que se siente deprimido, que se siente al borde del fin, que se siente desechado, que no ve salida, que se siente olvidado de Dios y se expone de una manera muy vulnerable para luego reconocer un ideal, ¿verdad?, que lo llena de esperanza, aunque la situación de él, del escritor, no haya cambiado. Y me llama mucho la atención que ella, teniendo este trasfondo, haya admitido que sí, que hay incongruencias en nuestras historias, que hay tragedia en nuestras historias, que hay vulnerabilidad en nuestras historias, que nuestras historias no están completas, ¿verdad? Y cuando se exponen, pues son fallidas y son torpes y son para nada triunfalistas. Y me llevó a esa tradición que podemos encontrar por lo menos en algunos salmos, ¿verdad? Que son de ese corte donde el salmista está tremendamente conflictuado y escribe estas canciones que son medio trágicas, Me ¿no? acuerdo ahora que mencionas los salmos, porque lo hay de todo tipo, hay Así salmos de es. alabanza, hay de imprecación, hay también los salmos esos que reflejan la humanidad interior de una persona tan hundida en muchas cuestiones que son negativas. Y me acuerdo de la expresión aramea que aparece en la versión antigua de la Biblia de 1909, cuando Jesús está ya crucificado y entonces la Biblia, como no sabe cómo expresarlo, lo pone en arameo. Elí, Elí, lama sabactami,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una expresión que viene de antiguo, que viene de salmos y que viene de profetas y que refleja en un sentido la poca imaginación y visión que uno tiene en momentos de desesperación, pero también expresa de alguna manera esa idea de que uno tiene que salir del pozo, como lo dice otro de los salmos. Dice esta escritora con un acierto muy, para mí, impresionante: pienso en lo que Dios quiere de mí todos los días, todo el día. No siempre lo hago, estoy segura que Dios no quiere que pase 3 días viendo estos reality show, ¿no? Como las esposas reales de Salt Lake City, dice ella. Pero cuando lo hago, lo veo como alguien que piensa en Dios. Y de hecho, en ese Interesante. programa hay gente que se enfrenta a la cuestión de Dios, quizás con un vocabulario distinto al mío, pero esa pregunta forma parte de mi herencia. Siempre digo que mi santo patrón es Pedro, el torpe, favorito de Dios. Tengo que aprender a base de pruebas y de error. Y yo Así creo que es. los salmos que ha citado en su conjunto reflejan eso. Son el canto, la poesía, pero también la expresión de personas que se dan cuenta que quieren ser éticamente nobles, éticamente buenas, pero que están lidiando con todo un entorno personal y que les rodea, que a veces no les deja ser. Este encare, Guillermo, parece un poco marginal, ¿verdad? Por lo menos en lo que es la literatura dirigida a un mercado cristiano, y vamos a ser más concretos en los Estados Unidos, que dicho sea de paso, influye la literatura de corte evangélico alrededor del mundo. Las obras que se generan acá son traducidas en muchos idiomas y se pueden también leer en español, pero traiciona de alguna manera no solamente ese mensaje triunfalista que preferimos los lectores, pero de alguna manera también esta idea de que gran parte de esa literatura es de autoayuda, ¿no? De solución a problemas, de metodologías para avanzar, para ser mejores creyentes, para ser mejores parejas en el matrimonio, para ser mejor padre. Esta honestidad que muchas veces refleja ambivalencia, ambigüedad e incluso conflicto, como vemos en los Salmos, no es algo que ni editores, ni publicadoras, ni escritores y ni siquiera la audiencia estarían interesados. Parece que nuestro mercado se centra más alrededor de esta autoayuda, ¿no? Incluso cuando la ayuda pudiera venir de la Biblia o de principios bíblicos, ¿no? Esta idea de la superación personal, no de ponerme frente a un espejo y admitir mis falencias. Si enfatizamos en eso, en la superación personal, en la autoayuda o en los procesos de mejora, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo en la literatura cristiana en estos días? Yo creo que nos estamos perdiendo fundamentalmente ejemplos a seguir. Uno de ellos que siempre me ha llamado la atención, porque los traductores no pueden expresarlo de otra manera. Dicen que cuando Jesús tenía que ir hacia Jerusalén, dice, puso su cara al frente, ¿verdad? Y se dirigió a Jerusalén, sabiendo el destino que le esperaba. Es decir, hay allí una idea en donde uno tiene que a veces llegar a ser consecuente con lo que uno cree o lo que uno piensa, aunque eso esté puesto a crítica. Pero desde un punto de vista cristiano, yo creo que lo que necesitamos son ejemplos a seguir. Por supuesto, el ejemplo máximo puede ser, por supuesto, Jesucristo, pero los hay también en profetas a los que no les dolió, digo yo, porque no lo sufrí, no les dolió pasar por el martirio antes de vender sus principios y sus ideas. Jesucristo no es un mártir que muere por sus ideas. Jesucristo es ejemplo de redención, es ejemplo de amor, es ejemplo de entrega. Pues hay ciertos elementos en su vida que pueden servirnos de ejemplo a nosotros también. Y en eso tenemos que reflejarnos cuando escribimos. Es decir, tienen que haber cuestiones que no podemos abandonar y en donde entra a jugar el papel de la ética, del comportamiento, de las cosas que queremos expresar, aunque muchas de ellas a veces necesiten de una segunda explicación. Pero yo creo honestamente que en la Biblia hay estas cosas particulares que nos animan a tener ejemplos de vida que podríamos seguir y en donde a lo mejor podemos de alguna manera anclarnos para que nuestro relato, nuestra historia, nuestra novela, nuestro cuento
sea de alguna manera creíble también. Pues quisiéramos animarte a explorar más acerca de todo esto. Esperamos que estés leyendo. Quizás te motiva también la idea de escribir y plasmar con genuinidad algunas de tus experiencias, algunas de tus memorias, algunas de tus ideas, y participar y contribuir también a ese acto creativo que últimamente a los seres humanos nos viene de nuestra imagen de un Dios que es creador, que es creativo también. Quisiéramos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros. La mejor manera de hacerlo es suscribiéndote a nuestro podcast de manera semanal, gratuitamente. Lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en Spotify, también en Apple. Suscríbete, ahí encontrarás enlaces a nuestros recursos que presentamos, entre ellos el artículo que hemos mencionado en el día de hoy, y también podrás encontrar otras conversaciones que podrían ser de tu interés. Te animamos también a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Nos haces un gran favor al compartir estos temas y dejar saber a otros que existe Entre Amigos con Gerson García, este podcast que traemos a ti semanalmente. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Guillermo Serrano por darnos de su tiempo en el día de hoy. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.